presente que una de las cosas que justamente pasa en este evento, como diferencial y como decíamos en la editorial, es que si nosotros tenemos que atender en una guardia un accidente de trenes y vienen 500 heridos, va a ser muy cansador, va a ser muy tedioso y va a durar unos días todo lo que pase, pero no vamos a tener el riesgo permanente de contagiarnos y de terminar, como muchos casos dentro del equipo de salud, con muchísimos muertos y afectados por la misma cosa que estamos tratando. Para mí, de nuevo, Dani, es un placer que estés con nosotros y cuando vos quieras, empezá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si ven bien la presentación. Perfecto, Dani. No, ¿qué puedo decir? Es un gusto estar con todos, veo muchas caras conocidas. Con Marcelo, muchísimas similitudes. Este es el segundo día de COVID también, espero no tener la neumonía bilateral. Voy a hacer fuerza para no tenerla. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, la vida me cruzó con Marcelo y realmente hace más de 20 años que lo conozco y trabajo con él y era increíble, ¿no? Escucharlo, hablar de crisis, de oportunidad, de triage, de eventos con múltiples víctimas. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel con una beca que él me ayudó y me mandó. Y realmente nosotros cuando nos hablábamos del inicio de la pandemia, pensamos que iba a pasar como en Italia, que en un día yo estaba de guardia y iban a venir 800 personas. Y nos acomodamos a eso. Y en realidad vino otra cosa completamente distinta, que es, primero cuando yo agarré la UFU, al principio hace unos meses, y ya se van 14 meses. Realmente es una experiencia como las que yo tuve en mi vida, que fueron fantásticas, pero se hace tediosa en el tiempo. Vamos a ver cuáles son los problemas que uno va viendo. Pero bueno, es lo mismo un evento de múltiples víctimas que una pandemia. Bueno, acá solamente, lamentablemente en Israel, porque lo vemos viendo constantemente que sigue habiendo eventos, pero acá el tiempo, como dijo Marcelo, es un tema fundamental. Entonces, operativamente nosotros tratamos de armar una buena estructura justamente para que no repercuta en el recurso humano. Entonces, pudimos armar un plan que ahora les vamos a contar. Pero los objetivos de ahora va a ser la experiencia de los 14 meses. Nuestra UFU trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cómo lo planificamos? ¿Cuál fue nuestro plan de acción? ¿Cómo lo articulamos con distintos servicios del hospital? El análisis de toda la actividad realizada, los problemas y soluciones que tuvimos en todo este tiempo. Y en realidad, como que uno lo ve ahora y es como que son dos pandemias, porque si la dividimos francamente en lo que eran los picos que uno esperaba, es completamente distinto, digamos, ya sea en el volumen de pacientes, sino también cómo nos agarra a nosotros, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, esto es cuando venían los containers al hospital, que nadie entendía bien qué era, qué iba a ser. Y bueno, era una caja de unas latas, y el desafío era justamente planificar que estas latas sean un servicio que responda rápidamente a todos los pacientes que vengan con este tipo de patología. Se armar una unidad febril que dependía del departamento de urgencias. Obviamente sin el apoyo no se puede hacer nada. Realmente el apoyo fue muy importante del ministerio, del hospital, de todo el hospital, de las autoridades, de los jefes de departamento. Realmente el hospital brindó todo tipo de colaboración para que este proyecto funcione, y eso es fundamental. Y hoy por hoy, en el tiempo, pues muchas veces hay proyectos que
que uno le da mucha energía inicial y después se va perdiendo. Y acá sigue habiendo energía, digamos. Sigue habiendo ese combustible que ayuda a que siga funcionando. Y eso realmente es muy, pero muy bueno. Entonces nuestro plan de acción era armar normas de atención y funcionamiento, cómo íbamos a hacer el recurso humano que teníamos y con el que iba a venir, cómo los íbamos a capacitar en este tema, que en principio era una locura, nadie sabía ante qué nos enfrentábamos. Se hace memoria de las cosas, es increíble. Concientizar a la gente, estaban los creían, los que no creían, la articulación con los distintos servicios, ¿no? Como que, bueno, viene esto y todo el mundo, nadie más trabaja y dejan a la UFU con todo el mundo. Y bueno, brindarle también a la gente que venga a trabajar un lugar seguro, o sea, consultorios cómodos, completos, con una historia clínica informatizada, con conexión y articulación con todo el hospital, y obviamente cuidándolos, cuidando al personal, o sea, que vengan y trabajen cómodos y contentos. Estas son, si uno ve, yo hago archivos de bibliografía y ya no sé qué más hacer para guardarlo del COVID. Es una cosa, ni de leerlo ni de guardarlo. Ya no hago triage del triage de los artículos y de la literatura. Ustedes deben tener un bombardeo también de información que hace que nos perdamos cosas. Y bueno, acá nosotros llevamos por la cuarta norma actualizada de funcionamiento de los procedimientos. Es un protocolo que lo vamos modificando día a día. Entonces, lo que era muy importante era armar un buen flujo para concentrar a los pacientes. Los pacientes venían de la parte externa, ¿sí? Ingresaban a la UFU, eran evaluados, hisopados, y tenían la posibilidad, bueno, de hacerse lo que requerían, estudios de imágenes, ya sea placa, tomografía. Si era necesario, en la evaluación se internaban, esperaban en estas SUTA, que eran unidades transitorias de aislamiento, para ir a hotel. O sea, era muy esquematizado, muy fácil, que vamos a ver que esto también hace un trabajo rutinario que también complica después de tanto tiempo, que después lo vamos a hablar. Esto era el ingreso de la gente, como ya hay cola, habitualmente hay cola para, uno va y ve siempre gente, como que no para. Había un primer triage, un segundo triage. Este segundo triage, o sea, gente administrativa del hospital que capacitamos en hacer triage. Ustedes vieron que si uno ve del inicio de la pandemia, tenían que tener síntomas, ¿de acuerdo? Acá siempre nos mintieron, ¿no? Es como en los servicios de urgencias cuando dice que le duele el pecho para que le mandemos la ambulancia. ¿Sí? Acá era igual, sumaban los síntomas para que los hisopen porque no los querían pagar o muchas coberturas y obras sociales no hisopaban al principio. Entonces, bueno, teníamos que hacer un triage y, bueno, realmente en estos momentos, parece una frase hecha de crisis y oportunidad, pero yo lo pude comprobar perfectamente cómo en momentos de crisis uno conoce gente del hospital. Yo, con José Bruguera, que es mi coequiper en la UFU, realmente es como si hubiese trabajado toda la vida, como si hubiese hecho la residencia. Y nos conocimos cuando abrió la UFU y armamos un equipo increíble. Y cómo en estos momentos de crisis la gente que uno necesita se pega. Y obviamente la gente que uno no quiere se despega y desaparece. Pero bueno, hay que agarrarse de la gente buena que hace que los objetivos se cumplan. Bueno, cómo trabajamos al principio, cómo exigíamos que la gente se coloque en los equipos de protección personal. Realmente teníamos todo, ¿sí? Había, como todo, ¿no? Anécdotas del compañero de guardia con el bombero loco que te fumigaba, lo que era un N95 que era oro. Había épocas que en el hospital había, pero no sé, la gente guardaba, tenía además, se escondían. El que te fumigaba toda la computadora, los elementos de trabajo y se rompían los oxímetros, los termómetros. Y bueno, tenían también algunos que decían, bueno, este camisolín no es para mí, no cumple los criterios internacionales, y lo leían en cualquier lugar, realmente no sumaba. Entonces, hasta nos tuvimos que hacer especialistas en gramaje de tela como para darle respuesta a la gente y explicarle qué tipo de grosor el tejido era digamos, para que, quédate tranquilo, esto es lo que realmente está indicado.
O sea, le tirábamos agua para que demostrarle que son hidrorrepelentes. Teníamos que demostrarle porque mucha gente no confiaba. Entonces, bueno, los consultores realmente son muy buenos. Uno puede trabajar rápidamente. Después de las atenciones hay un equipo de limpieza que inmediatamente después de la atención realizan toda la tarea, cosa que uno se quede tranquilo. El protocolo del procedimiento era bien básico, hicimos videos, se los dábamos a los médicos para que aprendieran cómo había que hacerlo. Fue cambiando del oro al nasal, uno solamente nasal. Ahora vamos a ver que los test rápidos hicieron una revolución. Pero bueno, ir adaptándonos y que la gente le saque, digamos, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, uno trabaja bien y cómodo. O sea, que no tenga incertidumbre, que no tenga exceso de confianza, pero que trabaje bien. Los consultorios, ¿sí? Están muy bien equipados, historia clínica digital, cargaban la ficha epidemiológica en forma, digamos, digital, no hacía mano, o sea, no había fomites dentro de la UFU, inclusive ahí es una de las iniciales, pues ya después sacamos inclusive las impresoras, o sea, no había papeles, o sea, guantes y la computadora, para que uno pueda trabajar muy, pero muy cómodo. Y el rol de enfermería, que también en la asistencia de los profesionales están muy capacitados y muy bien preparados. También teníamos la posibilidad tecnológica de uno estaba ahí, le pedía una tomografía computada, uno inmediatamente podía ver la imagen. Esto ayudaba muchísimo para ver cuál era la dirección que tenía que tener el paciente dentro del hospital o si se derivaba. El laboratorio hemos pasado por épocas de la ficha epidemiológica escrita, triple, después digital, la PCR que se hacía en otros lugares, la PCR dentro del hospital, que fue majestuoso, y ahora contamos con los test rápidos también, que es la vedette que uno está viendo actualmente. El trabajo en equipo, fíjense, gente de limpieza, cómo nos ayudaba, había cosas que eran protocolos que uno tenía que ser dócil porque no se podían hacer, venía gente con chicos, no tenía dónde ponerlos, había incompatibilidad de resultados. Realmente el trabajo al principio fue bastante complejo y nos teníamos que adaptar. Y el equipo funcionó perfectamente. No, la palabra esto no me corresponde, nunca la escuché, y todos poníamos nuestro grano de arena para mejorar. No los voy a cansar mucho con números, pero sí es importante que vean, es lo que uno ve habitualmente, el análisis desde abril que empezamos en el 2020, cómo fue el gran pico, que lo esperábamos, ¿sí? En agosto, nosotros atendimos cerca de 2.000 pacientes por mes, fue un ingreso bastante importante de pacientes, y en diciembre, enero, hubo un pico, pero no tan complejo, porque era más que nada por viaje, que uno veía, pero bueno, atendíamos 2.000 pacientes, y bueno, yo le digo que fue una bomba, ¿no? Pero en abril de este año atendimos más de 5.000 pacientes. O sea, más del doble de la primera curva y más de un año de trabajo. O sea, eso fue bastante complejo. Justo al año de trabajo, el regalo fue el doble de pacientes. Ahora vemos que la curva va bajando, no conmigo que me contagié, pero uno ve que va bajando y nosotros atendimos más de 27.000 pacientes en lo que va de este año. Y bueno, ¿cómo fue la estrategia? Tuvimos que armar para la primera vuelta una unidad de espera de resultados porque demoraba muchísimo la PCR, ¿sí? Igual al tener la propia, por los horarios podíamos resolverlo, pero bueno, si había problema, había gente del interior que venía y realmente no teníamos dónde ponerlo, lo dejábamos en la unidad de espera de resultados. Y ahora se ve en esta curva el avance de los test rápidos. En 15 minutos, yo ya me hice un test rápido directamente. Si estaba asintomático, el testeo es fundamental. Y bueno, realmente es muy bueno. Vemos acá los porcentajes. Nosotros ahora estamos en un porcentaje de positividad del 34, ¿sí? De los sintomáticos. ¿Sí? También otra de las estrategias buenas que hicimos es separar los sintomáticos y los asintomáticos. Entonces los pacientes con prequirúrgico, viajes, contactos estrechos, asintomáticos, los hacemos en otra área y el porcentaje de positivos es menor. Esto es bastante complejo, ¿no? Porque era un hospital dentro de un hospital. Y hay celos, competencias, que habitualmente del hospital hay. Imagínense cuando se instaló la UFU,
cómo la gente a veces por no entender o no querer entender cómo era el trabajo nuestro. La articulación con los distintos servicios, tratar de usar la tecnología en pos de la mejora de la comunicación. Uno de los problemas graves que sigue habiendo después de este año es la comunicación. Nosotros semanalmente hay un comité de crisis que se tratan temas para resolver y la comunicación se sigue hablando. Digamos, seguimos trabajándola como para que no baje el nivel de la comunicación porque es fundamental para que el equipo trabaje bien y que tenga respuesta. Es horrible poner en el chat de camas, esto era, ahora eventualmente, lamentablemente no hay camas, por favor dame una cama, pero uno ya pone la disponibilidad de camas, entonces es una entrega que uno hace y se ve del otro lado y uno se siente respaldado y tiene ganas de trabajar. Pues uno ve el chat y está todo completo de camas, ya no quiere internar, no quiere ver, viene ya, hay que internarlo, ¿dónde lo voy a internar? Y eso complica muchísimo al equipo. Y bueno, el circuito de camas que uno puede ver es un drive de camas de todo el hospital. Entonces, el tema de la comunicación es fundamental y en el tiempo se va desgastando y hay que seguir invirtiendo para mejorarlo. Las prácticas de los protocolos con todos los integrantes de la UFU, ya sean médicos como no médicos, la articulación también con la guardia, con el servicio de urgencias, para pensar que somos una parte de ellos, no una competencia, porque al principio era como que mandaban todo a la UFU, y al principio era cualquier cosa que venía a la UFU, y en realidad estábamos para pacientes, no había pacientes COVID prácticamente. Y después, bueno, para que se pueda entender que es un trabajo en equipo, y que se pueda hacer que no todo era COVID, y era una locura, ya mandaban cualquier paciente para ver si era COVID. Ahora, bueno, con el tema del trauma, de los test rápidos, uno puede hacer, pero igual los pacientes que son quirúrgicos igual acá y en cualquier lugar pre y post pandemia. Nada complica la atención de los pacientes graves y complejos. Pero bueno, el perfil de derivadores, muy importante, ¿sí? Nosotros llevamos hotel, muchos pacientes. Tuvimos la noche de los geriátricos, fue una noche que fue la puesta a punto de la UFU, que yo estaba muy contento porque fue a la noche, un jueves, y cómo nos autoconvocamos todos los que seríamos los líderes para que la gente vio que estábamos atrás de ellos y podíamos ayudar y colaborar. Y eso fue una marca, que ellos se sentían apoyos a cualquier hora. Nosotros estábamos para trabajar y sentirse respaldado en estas situaciones es sumamente complejo. O sea, de un momento al otro, que te caigan 30 pacientes para internar graves, es una situación de un evento con múltiples víctimas compleja. Pacientes que vienen en muy mal estado general, que tenemos que articular en el shock room, ¿sí? Pacientes de triage, de 3 pacientes, y empezar a hacer triage para ver, inclusive, bueno, cómo dividimos los equipos para hacer RCP, a ver cómo intubamos, cómo manejamos, estar todos preparados como para que los objetivos finales sean buenos. Esto es para que ustedes vean toda la gente que trabajó con nosotros, no es una cosa propia, individual, sino que es colectiva de todo el hospital, y si van a ver, está todo el hospital, ¿sí? Inclusive el recurso humano propio, como los médicos del ministerio, la beca por residencia, los camilleros, o sea, realmente todo el equipo, el equipo de instrumentación para el EPP, fue un desempeño excelente, y todos los departamentos que nos brindaron apoyo para que los pacientes puedan fluir correctamente dentro del hospital. ¿Qué es lo que está pasando ahora, después de estos 14 meses? Bueno, en realidad la charla yo la había preparado hace una semana y ahora es como que estoy metido adentro como paciente, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre es increíble, ¿no? Cuando decimos, bueno, va a haber otro pico. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo estoy vacunado de diciembre, siempre me cuidé. Y ayer con un mínimo síntoma me hice un control y me dio positivo. Realmente es compleja la situación, por todo lo que produce. ¿Sí? Yo lo que digo, esto nada más de lo que estoy viendo ahora, es que todo lo que yo indicaba que para mí era sagrado, ahora lo veo en carne propia y digo, y la gente me decía, no, ¿cómo hago? Y ahora lo estoy viendo en carne propia, es sumamente complejo. ¿Sí? El aislamiento solo, en la casa,
es sumamente complejo. Esto que uno ve habitualmente de trabajo monótono es bastante difícil. Nosotros que somos animales de guardia, con Marcelo, que siempre estuvimos en el departamento de urgencia, y lo lindo de la emergencia es la patología múltiple, ¿sí? Por más que estábamos enamorados del trauma, venían los pacientes no trauma y también nos gustaban, ¿sí? Y trabajábamos con todo tipo de pacientes, y esa diversidad hacía que, inclusive, yo me doy cuenta que psicológicamente hace bien eso, porque el trabajo constante de hacer lo mismo es complejo, ¿sí? Es complejo. Ni hablar los que están en unidades cerradas, los cuales tienen los mismos pacientes, a pesar de la misma patología, por ahí 30 días con el mismo paciente. Pero esto es un problema que es para hablarlo después, para ver cómo se puede ayudar y resolver. El tema del pensamiento COVID, ¿no? Todo es COVID. Yo ayer quería no ver las noticias, es imposible. Trataba de tentarme de no ver los muertos, de no ver la cantidad de tensiones, pero es prácticamente imposible. Y bueno, una cosa que uno empieza a ver son que este virus como que da manija a las adicciones, ¿sí? Uno va viendo compañeros que son complejos, digamos, en la actividad, porque es una guardia constante, mismo trabajo, monótono, es complejo. Entonces, inclusive uno dice, uy, ¿qué vino probaste esto? ¿Cómo? Es como que uno se anima con esas cosas y son complejas en el tiempo, como para analizar. ¿Eh? ¿Quién no tiene insomnio con estas cosas? Es prácticamente habitual. En los compañeros uno ve que uno está cansado. Por ahí hay psiquiatras en grupo, me van a matar con esto de Fragmentado, que es una película linda, pero es como que uno siente yo siento como que es otra personalidad, pre-pandemia, post-pandemia, ya privarme de vestirme, de elegir qué saco me ponía para estar con ambos un año. Yo quiero estar un año con ambos. Todo el tema de entrada a casa, sacada de ropa, bañada, objetos, etcétera, que uno hacía, y yo lo hice y lo seguí haciendo, y igual me lo chupé, lamentablemente. Aguanté bastante, creo, pero es complejo. La ducha, eso es bueno, ¿no? Pero el tema de la despersonalización, yo lo veo por ese aspecto, que uno no hace lo que uno se merece o quiere hacer. Y bueno, esto que estamos viendo ahora, la diferencia entre cansancio y agotamiento. Uno puede estar cansado, uno por ahí salía cuando era residente, operaba, iba directo, operaba, no tenía problema, y después dormía la siesta y recuperaba, pero ahora uno ve que está agotado. Uno no se recupera con una siesta, y es como que nos quedamos sin combustible. Y quedarse sin combustible solo es bastante complejo. Está descrito inclusive el término fatiga pandémica, este agotamiento, esta situación de hipervigilancia que genera incertidumbre, privación de la libertad. Entonces, bueno, ser positivo y no de COVID es lo que está descrito en la UFU y nos ayudaba sistemáticamente. Lo que decimos del combo letal, que uno tiene que evitarlo, es, bueno, el trabajo desmesurado, cuando vienen estos picos y uno no arma una buena grilla de compañeros y deja, bueno, no importa, están ociosos otros días, hoy te mato. Y no poder poner más gente a trabajar en el equipo, con un mismo trabajo, con un tiempo que uno no sabe, es una combinación letal dentro de la estructura. Que por más que uno no tenga todo hermoso, planificado con internet, el futuro va a ser un fracaso. Ahora, con un buen plan, con un buen trabajo en equipo, pero de verdad, ayudándonos, no solamente en lo laboral, sino también en lo humano, ¿sí? Cortarnos los tiempos entre nosotros, porque a veces uno dice, bueno, me voy a tomar un café afuera de la UFU y me contamina. Y tuvimos casos de contaminación. O sea, hacerlo hasta respetuosamente en los cortes de tiempo. Esto realmente no es fácil. Uno lo ve con amigos, cuando uno se reunía, cuando compartía asados, picadas y momentos, y ahora realmente no lo estamos teniendo. Lo que impacta claramente es los médicos pacientes, ¿sí? Pacientes compañeros, amigos, que caen en el campo de batalla, ¿sí? Y caen graves. Eso es imposible que no te toque, ¿sí?
¿cómo vamos a seguir atendiendo a los pacientes sabiendo que hay compañeros nuestros que están peleando en terapia intensiva? ¿Sí? ¿O por qué? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Yo tomaba la guardia y bueno, había 2 o 3 pacientes que estaban muertos. Y había que cambiar y seguir adelante. Bueno, nosotros, este fue el regalo del amigo sorpresa para Navidad. Por ejemplo, dentro de la UFU mimábamos a todos para armar un equipo, para sentirnos, para no reemplazar la Navidad sino sentir, digamos, un momento de que uno, bueno, se siente apoyado. Y eso realmente es muy bueno. ¿Sí? Y esto de sentir cariño de los demás, ¿sí? Cariño que por ahí nosotros no le damos a la familia, le sacamos a la familia, a los amigos, a los compañeros, pero bueno, hace poco tiempo nos aplaudían a las 9 de la noche, ahora ya prácticamente se olvidan de algunos, nosotros tenemos que acordarnos de nuestros compañeros y ayudar. Y es muy bueno cuando uno comparte y se ayuda con un compañero que está trabajando en este tema, y uno lo ve mal, y uno lo ayuda, y lo mima con bibliografía, inclusive de otro tipo de patología, como para sacarlo de la situación, para que no sea tan monótono con el trabajo que está haciendo. Entonces, ya sea médico como no médico, este tema de apoyo, yo creo que es fundamental, que a veces cuando el trabajo es intenso en una actividad, lo perdemos. Nosotros, esto para terminar, aparte de la caricia de la amistad y de los compañeros y de la familia, tuvimos la caricia del alma. Yo le llamo la caricia del alma porque el año pasado a José Bruguera y a mí nos dieron un diploma en la facultad por el Día del Médico, por toda la actividad. O sea, nosotros fuimos los emisarios, pero en realidad fue la UFU y en realidad fue todos los que trabajaron en la UFU. O sea, todo el concepto del equipo multidisciplinario. Así que eso fue realmente bueno y es como que te da combustible para decir, bueno, estamos bien, sigamos en el camino correcto. Y bueno, como no hay que bajar la guardia, sigamos con las mascarillas y bueno, espero que les haya gustado y me quedo como para a ver si hay alguna duda. Gracias, Dani. Muchas gracias. Cuando puedas, dejar de compartir. Achicalo primero. Ahí está. Bueno, yo quiero agradecerle a Daniel, porque cuando estábamos en la previa, en las bambalinas, ¿no? Él me decía, vos sabés que hay gente que cree que yo voy a hablar de mí como si fuera un caso COVID, ¿no? Y el problema, y después lo voy a hacer en la antesala del debate haciendo una suerte de resumen de lo que ellos dijeron, es que esa es una de las grandes diferencias de este problema, de esta crisis. La percepción del riesgo que tenemos los que trabajamos tratando a los pacientes y de que inmediatamente podemos estar del otro lado al otro día o al rato. Yo quiero agradecerte, Dani, el esfuerzo, pero aparte la claridad con que vos marcaste este testimonio. Quiero decirles que es un testimonio de muchos lugares, de los muchos lugares que hay en este país hoy, dando respuesta a este problema, y que muchas veces queda disimulado en otras cuestiones. Pero esto es el testimonio de lo que se hace en un centro de atención. Por ahí está también Dieguito Vinciguerra, está Mariana Pedache, es decir, gente que está trabajando en la respuesta en áreas cerradas, como decía Dani. Ya hablaremos en el debate. Te agradezco de nuevo, Dani. Es lo que buscábamos, un testimonio. Muchas gracias. Ahora voy a presentarla a Carolina Sabio Paz. La doctora Sabio Paz, como ustedes saben, es fundadora de Pirámides, junto con Cristina Lozano y yo, y un inmenso grupo de amigos que hoy la mayoría está acá. Carolina es médica oftalmóloga, es
instructora facilitadora de factores humanos y examinadora de personal aeronáutico, es médica del mismo hospital que está Daniel, y de hecho Daniel fue su coordinador cuando Caro tuvo que trabajar en esa UFU que Daniel mostraba. Esta parte del conversatorio tiene que ver con poner en tema desde la ventana de los factores humanos lo que Daniel acaba de explicar, que ya de por sí él tiró un montón de cosas coincidentes. Carolina, cuando quieras. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este conversatorio. Voy a empezar a compartir la pantalla. Gracias, Dani, por tu charla. Me encantó, vi muchas caras conocidas. Me identifiqué un poco. Bueno, la idea de esto, como decía Marce recién, es dar una mirada desde los factores humanos, ¿no? Que es esto que estamos queriendo hacer desde Pirámides. Por suerte Dani hizo mucho de esto en la coordinación de la UFU del Ramos, pero bueno, la idea no es hablar del hospital, sino hablar en general de las herramientas de factores humanos, que es lo que nos ofrecen para poder pensar entre todos qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos parados, y qué podemos hacer para tratar de mejorar la situación en la que estamos. Bueno, ya me presentó Marce, así que lo voy a pasar. Lo que me gustaría es definir juntos qué son los factores humanos, porque por ahí hay algunos que ya nos escucharon muchas veces, otros que no, y para que todos estemos hablando de lo mismo, lo que más me importa resaltar de los factores humanos es lo que salió en el Boletín de Seguridad de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Hace poquito, en marzo de este año, se definió como un campo multidisciplinario que estudia el desempeño humano, pero fundamentalmente lo que más importa de esto es que incorpora las limitaciones humanas y lo incluye en el contexto en el cual las personas desarrollan su actividad. Entonces, no es solo una disciplina que puede abarcar todo esto, sino que nos necesitamos todos unos a otros, porque de la intersección de todas estas disciplinas es que surge el concepto de los factores humanos. Por supuesto, sin olvidarnos del contexto sistémico en el cual estamos llevando a cabo nuestra actividad. Un poco a modo de resumen de qué es lo que nos encontramos, qué es lo que está pasando en muchos lugares, lo que pasó, que contó Dani en el hospital, pero en todos distintos centros lo que fuimos recolectando de la situación actual es que todos los integrantes del sistema de salud estamos sometidos a mucha tensión, y como decía Dani recién, esto se prolongó mucho más de lo que nosotros nos habíamos imaginado cuando en marzo nos dijeron, bueno, listo, a ver, pandemia, vamos a empezar a cambiar un poco las cosas en el hospital y nos vamos a reorganizar. Nadie pensó que un año y medio después íbamos a seguir en esta situación. Los cambios en las responsabilidades que tenemos con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, con nuestro trabajo, y también con los pacientes no COVID, que también necesitan que los sigamos atendiendo. Muchos de ellos que tuvieron que posponer sus tratamientos porque de repente un día se cerraron los hospitales y los consultorios. En muchos casos vemos que hay planes que están pobremente diseñados, o que ese diseño no fue difundido para todo el personal, o que si bien fue difundido en algunos casos no se pudo practicar. Entonces vemos que estos planes están sobrepasados o antiguos a la situación que estamos viviendo en este momento, acompañado de una formación que puede ser insuficiente o inadecuada, y la mala utilización de los recursos, ya sea los recursos humanos, de las personas que trabajamos en el hospital, como del equipamiento. Y un tema aparte sería la desigualdad de esfuerzos. Desigualdad de esfuerzos me refiero en varios aspectos de esta desigualdad, ¿no? No es lo mismo si estamos trabajando en un sistema público o en un sistema privado. No es lo mismo dentro del sistema público si estamos en un hospital general de agudos o en uno de monovalentes. Y dentro de la misma institución no es lo mismo si somos terapistas que si somos oftalmólogos. Entonces esa desigualdad de esfuerzos también está generando
estrés y fatiga para nuestros compañeros. En algunos casos vemos que se subestimó el desgaste que esto generaba, y cómo ese desgaste influye en el rendimiento que tenemos. Justo en este momento se suspendieron las licencias. Nosotros tenemos licencia de estrés, para los que no están en el sistema de salud, tenemos licencias ordinarias, que son las vacaciones, y digamos de manera opuesta a las vacaciones o alejada de las vacaciones, tenemos una licencia por estrés. Que hace 1 año y medio que están suspendidas las vacaciones y el estrés. Justo cuando muchos de nosotros capaz más lo necesitábamos. Lo que dijo Dani recién, que contó que le pasó, la atención a los pares, de repente tener que atender a nuestros compañeros, cosa que nos trae el contacto agudo con la vulnerabilidad, me gusta llamarlo, que es de repente, bueno, a mí me puede pasar. De hecho, a mí me pasó, a Dani le pasó, hacemos unos cuantos que ya nos pasó, y como de repente decir, bueno, esto puede pasar en cualquier momento. Y eso nos puede llevar a bajas en el personal. Bajas de varios tipos también, porque tenemos gente que se enfermó y entonces está de licencia, porque tenemos gente que tiene enfermedades preexistentes, entonces está de baja porque no puede venir a correr el riesgo que todos corremos cuando vamos al hospital, o porque tenemos fallecimiento de compañeros. Todo esto requiere que tengamos una adaptación a esta nueva situación, y que de repente profesionales que no tenían que cumplir estas tareas tengamos que ir a hacerlo. Yo como oftalmóloga tuve que cubrir guardias de clínica médica, aparte de las unidades febriles. Y de repente entonces hay que formar nuevos equipos. Todo esto y toda esta incertidumbre, que fue la palabra clave con la que casi terminó la charla Daniel, esa incertidumbre tan larga nos generó este estrés inescapable que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuál es la idea de este conversatorio y de la editorial que presentamos hace unos días? Justamente esta, la caja de herramientas. Todos sabemos que es una caja de herramientas, y todos sabemos que tenemos un montón de herramientas para un montón de cosas. Es importante que tengamos en cuenta las herramientas de los factores humanos, que tienen herramientas específicas para cada cosa, que ya sabemos que son así, y sabemos que dan resultado y que funcionan, y que cada herramienta se puede aprender, después se puede practicar, y hay que simular y poner en práctica esas herramientas para cuando llega el momento, saber cuál es la herramienta que tengo que usar para cada cosa. Así, de la misma manera que nosotros tenemos que poner un clavo y no vamos a usar un destornillador, sino que vamos a agarrar un martillo, para todos estos aspectos de la toma de decisiones, para que sea en el momento oportuno, para una comunicación asertiva, para poder resolver conflictos, ver cómo manejar el liderazgo. Son todas herramientas que nosotros tenemos que practicar antes de que llegue el momento en el cual tenemos que ponerlo en práctica. Me gustaría empezar con la comunicación. Dani recién lo resaltó un montón. Para nosotros es importantísima la comunicación. Tanto de importante es la comunicación, que el primer conversatorio que hizo Pirámides fue comunicación en crisis. De hecho, bueno, ya van a ver más adelante que vamos a hacer un curso específico de comunicación. Justo comunicación es una de las cosas que en las carreras de pregrado no nos enseñan. Nunca nadie nos enseñó en la facultad cómo comunicar, y creemos que es fundamental. Y una de las cosas que están pasando es que estamos con todo el equipo de protección personal, y esto es una barrera a la comunicación, porque no nos podemos escuchar bien, porque no podemos hablar bien, y porque tenemos la cara tapada. Entonces todo lo que es la comunicación no verbal se dificulta aún más. Yo ahora no estoy viendo todas las caras de ustedes porque estoy compartiendo la presentación y solo veo algunas, pero si yo les preguntara a ustedes quién está en la foto, no sé si alguien me podría decir. Casi que hasta a mí misma me cuesta reconocerme. Esa foto, exacto, Dani, me la sacó Daniel, el primer día que fui a la UFU. Y me pasó una cosa de la cual después nos reímos bastante. Si yo les digo ahora, chicos, vamos a sacar una foto,
¿qué va a ser la mayoría? Probablemente una sonrisa, que es lo que yo hice. Y fíjense que no se puede, o sea, no se ve. Entonces estas barreras a la comunicación son las que creemos muy importantes y que tenemos que realmente darle la importancia que tienen y charlarlo con todo el equipo. Una de las cosas, de las herramientas que nos dan los factores humanos en el tema de la comunicación, es la sistematización. Todo lo que nosotros podamos hacer de manera sistemática nos va a disminuir la carga de trabajo. Y en un momento como este, disminuir la carga de trabajo es un montón. Entonces, una de las cosas que proponemos es sistematizar de manera adecuada la realización de los briefings y de los debriefings. ¿Qué quiere decir esto? Ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Empieza mi turno, o mi guardia, o mi día de consultorio, y entonces encontrarme con mi equipo y decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos los que estamos? ¿Nos conocemos? ¿Ya trabajamos juntos? ¿Es nuestro primer día? ¿Quién sos? Yo he conocido, me pasó como a Daniel, el día que llegué a la UFU había gente que yo no conocía. A José también lo conocí en la UFU. Y a un montón de gente con la cual realmente trabajé muy bien, los conocí el mismo día que llegué a ese lugar. Y es algo que en medicina por ahí no estamos acostumbrados. Por ahí acá en el auditorio hay unos cuantos pilotos y están acostumbrados a que llegan a un vuelo y acaban de conocer al comandante o el comandante del copiloto. Pero a nosotros no nos solía pasar eso. Era un equipo que ya nos conocíamos. Entonces la sistematización de los briefings y los debriefings creemos que puede ayudar. Y optimizar los pases de guardia, para que no nos olvidemos qué es lo que está pasando, quién está, qué está haciendo, qué está esperando, quién está esperando resultados, a quién estoy esperando que llamen para hacerle imágenes. Todas esas cosas las tenemos que reforzar con estos briefings cuando tomamos la guardia, porque disminuyen la carga de trabajo. Es importante. Perdón, se me silenció. Es importante que pensemos si todo el equipo conoce realmente lo que estamos haciendo. Todo el equipo que está trabajando conmigo sabe cuál es el riesgo de estar acá, el riesgo que después se lleva a casa, las consecuencias de lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Otra cosa importante son los líderes. Los que dirigen y los líderes no siempre son los mismos. La verdad es que ahora ya estamos metidos en la crisis, no podemos cambiarlo. Los que son los líderes son los que están y los que están haciendo que estas cosas salgan adelante. Y los que dirigen son los que estaban. A veces coincide, otras veces no. Lo importante sería que los líderes cumplan con algunas de estas cosas que estamos desarrollando acá. Por supuesto que puedan anticiparse a la crisis, cosa que ahora ya está. Pero sería bueno tenerlo para la próxima. Y sería importante que un líder pueda tener un liderazgo colectivo, que quiere decir que pueda incentivar a que las personas puedan trabajar de manera individual y grupal con un mismo propósito, con un objetivo común. Que sean líderes que tengan liderazgo de sistema, que quiere decir que sean transversales, que puedan de repente desaprender y aprender cómo hacer las cosas, porque en este sistema esto no está funcionando y lo tenemos que cambiar. Que sean líderes para la creación de un sentido, o sea, que nos puedan llevar a entender el contexto en el cual estamos y poder trabajar en pro de eso. Y que sea un liderazgo basado en el lugar, alerta situacional, dinámica. Si hay algo que realmente es dinámico es esta pandemia. Durante todo este tiempo vimos que, no sé si todos los días, pero casi, cambiaba la definición de caso sospechoso, cambiaba cómo se hacía el hisopado, si eran las dos narinas y la boca, ahora son las dos narinas sin la boca, después es una sola narina, después es nada más que la boca, dependiendo de dónde estamos, todo el tiempo va cambiando. Tengo camas, no tengo camas, se hisopa y se va a la casa, se hisopa y se va al hotel, se hisopa y se interna. Todo eso fue cambiando todo el tiempo. Yo necesito un líder que sepa exactamente qué es lo que está pasando y que nos lo pueda transmitir al equipo y que pueda hacerlo de manera dinámica.
para pensar, ¿no? Un poco. Ahora después lo discutimos entre todos. ¿Qué tipo de liderazgo tenemos en las instituciones sanitarias? ¿Qué es lo que necesitamos de los líderes? Resumiendo lo que decía recién, que potencien y motiven a cada uno de los trabajadores que tienen en su equipo de trabajo, que podamos funcionar como un equipo, y que puedan contener a este equipo en la parte emocional, y que puedan diseñar cosas nuevas todo el tiempo para ir adaptándonos a esta realidad que estamos viviendo. Limitaciones humanas, les dije cuando empecé la charla, que es la clave de los factores humanos. Si nosotros no tenemos en cuenta las limitaciones humanas, entonces nos estamos olvidando de las personas, porque es algo que viene con nosotros. Y si no los consideramos de verdad, seriamente, la limitación humana, y cómo eso degrada el desempeño, con todo lo que estábamos hablando de la fatiga y el estrés, no vamos a tener buenos resultados. Una cosa es estar cansado, otra cosa es estar muy cansado. ¿Cuán cansado estoy? ¿Cómo sabemos? ¿Dónde se mide el estrés, el agotamiento, la fatiga? No lo podemos medir. Uno cuando dice, no, me duele, el dolor también es subjetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y más o menos lo podemos ir viendo. Si nosotros encontramos una persona que por dolor está con taquicardia, hipertensa, sudoración, taquipnea, bueno, son signos que estamos teniendo de que ese dolor realmente es mucho. Cuando la fatiga es mucha y el estrés es mucho, la consecuencia son los errores. Entonces no lleguemos a tener errores para ver que alguien realmente tiene fatiga. Para eso necesitamos tenerlo planificado, tener de verdad un lugar donde podamos descansar, donde haya calefacción, agua caliente, una ducha, una cama donde podamos descansar. Y que estos descansos los tenemos que tener desde antes asignados y que tienen que ser obligatorios, porque yo no puedo depender de que me digan que no están cansados, porque mi equipo se va a cansar, yo ya sé que va a ser así. Entonces tengo que obligarlos a tomar esos descansos. Pero sí tenemos que tener la mente bien abierta para ver que eso tiene que ser dinámico, porque no es lo mismo la carga que voy a tener en una guardia tranquila que en una guardia donde tuve muchas complicaciones, y por ahí una persona necesita más descanso que otra o en otro momento. Entonces, tener esto en cuenta para cuando lo diagramamos nos va a ayudar a que sea de la manera más efectiva. Entonces, pensemos un poco, ¿cómo evaluamos el desempeño? De una manera realista, de verdad. ¿Cómo es? ¿Por cuántos pacientes vi? En tantas horas vi tantos pacientes, entonces mi desempeño es bueno. Ah, no, yo hice OP más que vos, me desempeñé mejor. ¿De verdad? ¿Cómo es? ¿Qué modelo tenemos nosotros para ver cómo es el alerta situacional, la toma de decisiones, la comunicación, la fatiga, el estrés? ¿Cómo lo medimos? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los primeros auxilios psicológicos. Necesitamos estar capacitados en primeros auxilios psicológicos, porque necesitamos que el personal haga la descarga emocional. Esto hace ya bastante tiempo existe en nuestro medio. Daniel, Marcelo, y no sé si alguno más de los que está ahora en la reunión, porque no los veo a todos, formó parte del grupo de factores humanos del SAME, allá por los 90, donde lo que se hacía era contener a los que estaban trabajando en las emergencias. En otros lugares se está haciendo lo que se llama la terapia de pares. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía Daniel hace un rato, necesito ir a tomar un café con un compañero y contarle qué es lo que me está pasando. La verdad es que está dando muy buenos resultados, porque nadie mejor que un compañero que está viviendo lo mismo que yo para entender qué es lo que me está pasando. Lecciones a aprender y lecciones no aprendidas. Si yo les digo a ustedes
el sistema de alerta temprana es deficiente. O digo, las intervenciones preventivas son posibles, pero no se han ensayado. La insuficiencia de suministros médicos dificultará la reducción de la morbilidad y mortalidad durante la pandemia. Nunca en la historia las acciones humanas impidieron una pandemia. ¿Qué les parece? Estas recomendaciones que yo les estoy leyendo, ¿son actuales? ¿Están vigentes? ¿Se escribieron hace un montón de años? La verdad es que este ejercicio lo hicimos en un montón de clases que estamos dando con pirámides, y hemos tenido gente que nos contestó, esto lo escribieron ahora, está hablando del COVID. Y así como también tuvimos otros que nos dijeron, esto es de la gripe española. Ni muy muy, ni tan tan. Perdón. Es del manual de la OMS del 2004 en la preparación de la pandemia de la gripe aviar. Ahora estamos acá, ¿no? En la crisis. Es lo que nos toca vivir en este momento. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Ahora, la idea de hoy es charlar un poco estas herramientas. ¿Qué es lo que nos pueden proponer para que cuando estemos en la fase de recuperación y podamos hacer una evaluación de todo lo que pasó, podamos incorporar estas herramientas en la formación y practicarlas y ensayarlas para poder anticipar, y en esta etapa de preparación, que por supuesto no va a ser una etapa muy tranquila, pero por lo menos más tranquila que la crisis, en salud nunca hay tranquilidad del todo, pero sí la tranquilidad suficiente que nos permita prepararnos para la próxima crisis, que seguro va a llegar. Para ir terminando y ya dar paso al debate, un poco reforzar la gestión de riesgo sería incorporar algún modelo de análisis de amenazas y errores, como el TEM o uno similar, el que ustedes quieran, el que les parezca más práctico, pero incorporar el modelo de análisis a la formación. Capacitarnos en las habilidades no técnicas. Nadie duda de que cada uno de nosotros está donde está por las habilidades técnicas que tiene, pues si no, no hubiera llegado. Pero necesitamos sí incorporar las habilidades no técnicas. Incorporar el entrenamiento en los distintos tipos de liderazgo. Necesitamos que todo el equipo pueda ser capaz de ser líder en algún momento. Incluir de manera ideal estas esferas de los factores humanos en la selección del personal que va a tener cargos de dirección. Promover una evaluación dinámica del desempeño y, por supuesto, incorporar las limitaciones. Hacer los equipos de sostén, cuidar a los que cuidan, ya sea con el modelo de pares, con el modelo de equipo de factores humanos, con lo que sea que nos funcione, pero es importante contar con un equipo de sostén. Todo lo que pueda disminuir la carga va a ayudar, los briefing, los debriefing, de ser necesario los diffusing, hacer las listas de chequeo, no como un cartelito más a llenar en algún momento, sino realmente ver la importancia que tiene y hacerlo en el momento que corresponde. Para eso es que tenemos que incluir las herramientas de los factores humanos en el diseño del entrenamiento, y para poder hacer esas simulaciones y que realmente cuando lo necesitemos podamos tener las herramientas a mano. Cuanto más complejo es un sistema, más difícil de reemplazar con éxito sus componentes, ya sean humanos o no. Y para terminar, voy a citar a James Reason, que dice que no podemos cambiar la condición humana, pero sí las condiciones bajo las cuales los seres humanos se desempeñan. Muchas gracias, y con esto quiero dar pase a Marce para empezar el debate. Muchas gracias, Carolina. Bien, antes de abrir el juego a ustedes, yo repasaba aquí
algunas de las cosas que ellos dijeron, ¿no? Tanto Daniel como Carolina, y que de alguna manera propone que muchas de estas cosas que parecen hasta en algunos momentos transitar por una realidad paralela, ¿no? Por una metacognición, nos permita hacer un enlace o un puente para ver si en algún lugar el diagnóstico se parece. Cuando con Alejandro López Camelo nosotros recorríamos América hablando de la fatiga de los pilotos, usábamos una imagen, ¿te acordás, Ale? Que yo decía, cuando un tipo se despierta a la mañana, tiene un balde de neuroquímicos que a lo largo del trabajo se va gastando y va llegando un momento en el cual no le van a alcanzar para moverse adecuadamente en lo que hace. Esta imagen burda, tal vez, era bastante clara para poder explicar que esto era un problema grave de desempeño. Imagínense cuando esto ya pasa por 1 año y 4 meses, en los cuales de ese mismo tacho también se saca lo que se gasta por la angustia, lo que se gasta por el estrés, lo que se gasta por el miedo a contagiar a tu familia, lo que se gasta por esta suerte de anomia que parece haber de diferencia de percepción de riesgo entre los tipos que hacen una fiesta de 500 tipos en un lugar y después los tenemos que atender. O cuando al principio, ustedes se acuerdan, a los que éramos médicos nos querían echar de los lugares donde vivíamos porque los podíamos contagiar a todos. Entonces, la articulación de todo esto es muy compleja, sumamente complicada. Y este escenario, este lugar donde nosotros estamos hablando, transita por usar inadecuadamente los recursos, que algo dijo Carolina. Se gasta muchísima plata en salud, muchísima más de lo que ustedes pueden imaginar, pero no necesariamente se gasta bien. Y los que hemos tenido cargos como Carlitos Russo o como yo sabemos que muchas veces de la plata que les dan a los que tienen que manejar esa plata, no se llega a ejecutar el 50 o 60% y después nos quejamos de que no hay plata. Se genera una distorsión de las competencias. Diego, que no sé si todavía está por ahí porque estaba de guardia, estudió 10 años para ser intensivista, ¿no es cierto? Y hoy se da un curso de asistencia ventilatoria mecánica al cual asisten 5.000 tipos y que presuntamente lo pone en la línea de batalla, ahí en la guerra, en el mismo lugar que recibe la atención un paciente que tiene que ser ventilado. Por otro lado, se habló algo de lo del liderazgo, ¿no? Yo quiero enfatizar esto, porque el tema del liderazgo hoy, hay libros de liderazgo, ¿no? A mí no me gusta mucho hacer citas bibliográficas porque me parece que uno a veces se queda en mostrar lo que lee y no en el concepto. Pero sí es importante tener en cuenta que hoy los liderazgos tradicionales se encuentran con una realidad que no lo contemplaron. Y que todas las cosas que parecen disruptivas en épocas normales, hoy son recursos nuevos que uno dice, todo esto vale, porque estamos absolutamente sometidos a una situación que no termina de pasar. Bueno, yo quisiera dejar en claro que no existe un solo liderazgo, pero que existen las mismas realidades paralelas en tiempos de tranquilidad. Y que dentro de las instituciones en las cuales se trabaja, hay un grupo que está permanentemente dedicado a esta tarea que decía Daniel y un montón de tipos que están en otro lugar.
un montón de tipos que no tienen, parecen no tener noción de lo que están haciendo los otros, dentro del sistema del que estamos hablando. Por eso es fundamental el liderazgo sistémico o transistémico, porque lo que uno tiene que animarse a veces es de romper estructuras históricas, tradicionales, defendidas por los gremios, que no generan hoy el recurso necesario, ni tampoco el sostén necesario para los que están trabajando. Se habla como si fuera una rareza el tratamiento de pares. Muchachos, en el año 97, 98, hacíamos esto sin ninguna complicación, y no éramos ni psicólogos ni psiquiatras. Sí había en ese equipo gente que nos ayudaba. Se habla como una rareza, ¿no es cierto?, de la necesidad de que todos seamos resilientes. Tenemos que ser resilientes, porque si no sos resiliente sos un estúpido. No, veamos a ver quién puede ser resiliente de acuerdo a lo que le toca. ¿Y qué pensaba Daniel, que está mirándome ahí, antes de ayer? ¿Y qué piensa Daniel hoy, que es el día 1 que está con el COVID? Y yo me lo acuerdo bien porque estaba hablando con ustedes en esta misma computadora. Entonces, para abrir el juego, les quiero agradecer tanto a Daniel como a Carolina los aportes, y le quiero pedir a la licenciada Mariana Pedache, que está en el auditorio, que nos cuente algo que a mí me pareció realmente muy interesante, que tiene vinculación con esto, por supuesto, y yo la conozco a Mariana a través de un foro de factores humanos que Diego me invitó a participar dentro de la SATI, a quien siempre se lo agradezco. Y bueno, Mariana, si tenés ganas, contanos rápidamente esa experiencia para abrir el fuego y derretir el hielo. Gracias. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Ingresé un poquito más tarde al Zoom, pero llegué a escuchar la presentación de Daniel y una buena parte, y de Carolina. Me pareció sumamente interesante cómo describieron las experiencias y los conceptos que trajo Carolina también para pensarlo. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en el Hospital Italiano, y en el Hospital Italiano estoy en psiquiatría y en terapia intensiva de adultos, por eso también soy parte de la SATI. Bueno, con Marcelo nos pusimos en contacto el otro día porque institucionalmente estuvimos haciendo algunas acciones para poder dar respuesta a la experiencia subjetiva de los profesionales durante la pandemia, ¿no? Verdaderamente fue como la interrupción de una historia, ¿no? La pandemia, nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que pasaran las cosas que pasaron, el cambio de roles, lo dinámico, como decía Carolina recién, de toda la situación, los cambios permanentes, las adaptaciones, el estrés, ¿no?, constante. Entonces, de alguna manera, fuimos desarrollando distintas estrategias para poder dar respuesta y apoyar a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y una de ellas tuvo que ver con, yo pertenezco también al grupo de medicina narrativa del hospital, y una propuesta fue hecha desde este grupo con, digamos, la propuesta de que los profesionales del hospital compartieran relatos sobre su experiencia durante la pandemia, ¿sí? Entonces, para eso hicimos una lista de mail, digamos, nada demasiado sofisticado, con la convocatoria justamente a compartir un relato, un audio, una imagen, lo que quisieran, en relación a lo que estaban viviendo durante la pandemia. Bueno, y la respuesta que tuvimos nos sorprendió, la verdad. En 7 semanas, en ese momento hicimos como un corte y en base a eso escribimos el trabajo, pero después recibimos muchísimo más. Nos llegaron 10 producciones diferentes de profesionales de distintas áreas, o sea, enfermería en cuidados críticos, epidemiología, también de una puericultora, de una profesional de la salud mental, de médicos clínicos que estaban en sala COVID, ¿sí?, de residentes.
relatos que nosotros fuimos recopilando y retransmitiendo a la misma lista de mail, ¿sí? A ver, ¿cuál era la propuesta? ¿Qué idea teníamos nosotros? Nosotros creemos que los seres humanos somos seres narrativos, esencialmente, porque cuando nacemos venimos incluidos en una historia que nos cuentan, y nuestra identidad es una historia. Nos contamos historias sobre cómo somos, sobre cómo son los demás, sobre cómo es el mundo. Cuando proyectamos armamos historia, cuando soñamos armamos historias también. Y justamente, digamos, la posibilidad que tienen las historias es dar sentido, ¿sí?, a un montón de experiencias que vamos viviendo y que de otra manera podrían hasta parecer inconexas o alocadas, ¿no? Justamente el recorte del mundo que hacemos lo organizamos a través de las historias. Y en ese sentido, contar historias, contar lo que a uno le pasa, tiene una experiencia, tiene una potencia terapéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque sirve para poner en palabras lo narrado, sirve para reflexionar sobre modelos de actuación, ¿sí?, que uno tuvo. Sirve también para elaborar justamente el desgaste relacionado con el dolor y con el sufrimiento constante de otros. Y además, porque sirve como para ponerse en contacto con aquellos que leen y que también pueden identificarse con lo que a uno le pasa y reflexionar sobre lo que está viviendo, ¿sí? La verdad que recibimos también obras gráficas, pinturas sobre lo que pasaba en pandemia. Fue sumamente interesante y es un dispositivo que quedó habilitado hasta el día de hoy, y que seguimos recibiendo relatos, porque hablábamos recién, ¿no?, de la importancia pensaba, ¿no?, con todas estas emociones intensas que en general los profesionales de la salud no nos preparan para estar en contacto con nuestras emociones, más bien, digamos, formativamente nos alientan a disociarnos, ¿no?, a que quede de lado todo lo que pasa. El problema es que, digo, más allá de profesionales, de médicos, de intensivistas, de emergentólogos, seguimos siendo personas, o sea, es una falsa división, ¿no?, de una unidad que es indisociable en realidad. Entonces hay algunas herramientas que hay que tener en cuenta y que tienen que ver con empezar a estar en contacto con las emociones, empezar a reconocerlas, a ponerlas en palabras. ¿Para qué? Para bajar la intensidad de la emoción, para que podamos justamente tomar decisiones más racionales en contextos de alta incertidumbre. Una variable muy importante es poder bajar la intensidad de la emoción y encontrarle sentido a la experiencia. Una forma de hacerlo es a través de los relatos. Hay otras, pero los relatos es una de ellas. Y la verdad que bueno, nos resultó sumamente enriquecedor, y la respuesta de profesionales que ni nos imaginábamos que nos iban a compartir su experiencia, y el pedido de relatos para leer, algunos que se engancharon más tarde, la verdad que bueno, fue muy, muy enriquecedor. Mariana, te agradezco mucho lo que contás, porque cuando nosotros hablamos de estas intervenciones de contención no específicas, ¿no es cierto?, de un psiquiatra, es decir, todas empiezan por el relato, todas empiezan por contar lo que te pasó. Y yo recuerdo, Dani, vos te acordarás, Carlito, vos también, cuando hacíamos en un incidente grave con, por ejemplo, muchos niños muertos, ¿no? Entonces hacíamos una reunión inicial a donde lo que se buscaba era esto que acaba de decir Mariana, que la gente cuente para desactivar la sobrecarga emocional que tenía. Entonces, todas esas herramientas son herramientas, como decía recién ella, en este caso la medicina narrativa, pero en otros casos son recursos de sostén que son muy valiosos justo ahora cuando la gente lo necesita. Porque son valiosos todo el tiempo, pero también en este momento
que todo esto está disparado, ¿no?, a la N, es cuando creemos que la gente más lo necesita. Abro el juego. Gracias, Mariana, por sumarte y por estar. Un placer. Bueno. José, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar a Daniel y a Carolina. La verdad que me hicieron sentir, me metí muchísimo en la charla de ambos. No he escuchado muchas experiencias o vivencias de lo que está pasando con la pandemia. Anoté varias cosas, no voy a nombrar todas porque son un montón, pero algunas me resultaron interesantes. Triage de la información, lindo comentario, me gustó. Trabajo en equipo efectivo, trabajar la comunicación, ya hace rato que venimos hablando de eso. Combo letal, una frase. Limitaciones y contexto de la actividad, mucha tensión, inadecuada formación. Una que me impactó, contacto agudo con la vulnerabilidad. Y justo yo, hoy, antes de entrar en el conversatorio, leo una noticia que, visto que acá hay varios integrantes de las líneas aéreas y que han trabajado en sistemas de entrenamiento de pilotos, veo que hay un conflicto en nuestra aerolínea porque los pilotos no van a entrenarse al centro de simulación por una cuestión de falta de vacunas. Pero claro, eso sería una cosa más dentro de los distintos conflictos que se viven en la actualidad, pero algo me llamó la atención, que siempre me llamó la atención, pero hoy me lo volvió a recordar, que es que muchos van a perder la certificación para volar, ¿no?, por no cumplir con la obligatoriedad del entrenamiento. Eso me provoca, la verdad, vamos a llamarlo así, una sana envidia, no sé. Creo que nosotros hace rato que venimos en todos estos tipos de conversatorios diciendo lo mismo, pero bueno, lo seguimos sintiendo y cada vez afianzamos más la idea de la necesidad a futuro de entrenar a todo el equipo de salud en forma transversal en factores humanos y en cuestiones, obviamente, conceptos generales de la emergencia y del sistema de salud. Esto cada vez se hace más necesario. Nosotros siempre pensamos que la manera de poder intentar hacerlo y que fuera lo más efectiva posible era a través de los residentes junto al resto de los integrantes del equipo de salud. Pero bueno, vuelvo a decir, me provoca sana envidia la obligatoriedad del entrenamiento, en este caso para poder volar. Creo que la pandemia nos muestra que necesitamos entrenarnos muchísimo en todo esto para que la falta del tiempo para trabajar en forma anticipada o la falta de experiencia o este impacto del aumento de la tensión y demás, lo podamos manejar mucho mejor o sufrir menos, ¿no? Gracias, José. Fíjate vos que eso que vos mencionás, y bueno, está justo Ale acá, ¿no?, y Néstor también, Edu, son los 40 años de diferencia que le lleva la industria de la aviación a otras industrias en cuanto al reconocimiento de la importancia de, no solamente del tema de factores humanos, sino de otras cosas dentro de lo que es el entrenamiento de certificación. Pero el problema, en realidad, no es solo por las vacunas, sino pero es mucho más interesante que eso. Es el hecho de que por una serie de contagios reiterados que se dieron, obviamente la percepción del riesgo fue mayor y nadie quiere ir a un lugar a donde tiene un alto riesgo de contagio. Entonces, ¿cómo? ¿Nos estamos cuidando o no nos estamos cuidando? ¿No es cierto? Es como decir, ¿por qué motivo? Y esto, bueno, Dino lo sabe, Ale también. Nosotros muchas veces planteamos en los momentos más complejos de los contagios la inadecuación de tener reuniones en aulas cerradas. Pero bueno, ahora se percibe como más riesgoso porque hubo más contagio. Yo quería agregar algo que había notado y que esto del combo letal que decía Daniel, ¿no? Para el tema del error,
la peor combinación es la monotonía de un tipo fatigado. Mucho se habla de esto en aviación con el término complacencia. Y la complacencia, en realidad, no es solo que a vos no te importa nada lo que te está pasando, sino que muchas veces no te da más el cuero para evaluar lo que te está pasando. Y cuanto más monótona es la tarea, más fácil uno es complaciente. Esto es realmente una situación de mucha dificultad. Bueno, muchas gracias, José. ¿Quién más quiere agregar? Sí, Caro. Con respecto a esto que decía José, fíjate que esto que yo marcaba recién de las habilidades no técnicas, dentro de lo que es la medicina se intentó hacer algo más o menos parecido con el tema de las recertificaciones, que empezaron a decir, bueno, cada tantos años que alguien diga que estás capacitado para seguir ejerciendo. Y sin embargo, eso es juntar papelitos de formación en congresos y alguna cosa más, pero en ningún momento se incorporan las habilidades no técnicas. Sigue siendo todo reducido a tu formación técnica. Gracias, Caro. Diego, te quiero hacer una pregunta, si estás por ahí todavía. ¿Estás de guardia? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Estás de guardia? Estoy de guardia. Quiero que les cuente, si tenés ganas, ¿no? Por supuesto, brevemente, esto de ser un intensivista pediátrico que en este momento está dentro de un sistema que tiene pacientes adultos o que lo tuvo, ¿no? En un momento. Dale. Yo tengo una visión más pesimista de todo esto. ¿Qué quieren que les diga? Por naturaleza, yo soy un optimista y cuando empezó esto pensé que era la oportunidad para generar un cambio de cultura, primero en el ambiente médico, y por otro, para generar una mejora en nuestra posición a nivel social, a nivel laboral, de los profesionales de la salud. A 1 año y medio de eso, no creo que eso pase. Por lo menos no lo estoy viendo. Yo nos veo peor que nunca. Formo parte de un sistema que tiene que de la manera en la que actúa es suspender compulsivamente y en forma masiva todas las licencias de todos los profesionales de la salud. Formo parte de un sistema en el que no atiendo esto que están hablando, ¿no? De las competencias. Yo trabajo en una terapia, soy intensivista pediátrico, y hace 1 año y medio que en el sector público no atiendo pacientes pediátricos. Y yo creo que el sistema no le preocupa cómo me voy a desempeñar yo cuando después tenga que volver a atender terapia pediátrica, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De los recurren y demás. ¿Qué les puedo decir? Es muy difícil, ¿no? Y después lo otro que no vi, hacia adentro de la organización, lamentablemente, comparto con Daniel el espíritu de cuerpo y camaradería que hay en la SUFU. Lo comparto 100% porque lo viví. Al principio de esto nos destinaron a la UFU, a los intensivistas pediátricos. Debemos haber sido los pocos intensivistas pediátricos en el mundo que fueron a la UFU, pero nosotros fuimos. Y es cierto, hay un espíritu de cuerpo y camaradería y trabajo en equipo enorme. La persona que genera la coraza organizacional, la coraza que te lleva, es la gente de limpieza. Claramente, la gente de limpieza te dice, mire, yo le voy a hacer pasar a los pacientes, y es una cosa que taylorismo puro. Te juro que hasta me entusiasmaba cómo funcionaba. Ahora, en el hospital, y esto lo he hablado con otros colegas, esas narraciones que escuchamos de Europa, de los traumatólogos ayudando a pronar a los pacientes, los psiquiatras dando informes de malas noticias, todo el mundo sumando en las áreas críticas, yo eso en mi hospital y en otros hospitales no lo he visto. De hecho, tengo una teoría y la voy a compartir. El colapso sanitario, ¿saben en parte de qué es? Gente que saque gases en sangre. No logramos que
venga laboratorio o enfermería a sacar gases en sangre a la terapia. Entonces, perdónenme, pero esto todo es factores humanos, ¿eh? Es una visión el vaso medio vacío, cuando estoy de guardia. No sé qué les parece, yo la verdad lo veo un poco así. Me parece que hay un montón para trabajar, realmente, y espero que cambie. Tanto coincidimos, Diego, que en la editorial, que de nuevo me gustaría que los que no la leyeron la lean, porque tiene referencia a todas las cosas que están dichas acá. Justamente se menciona eso que vos acabás de decir, de la falta de decisión de un encargado de una institución para decirle, venga muchachos, ustedes tienen que hacer esto ahora. No, pero nosotros somos traumatólogos. No, mirá, pero está bien, pero esto lo podés hacer. No, porque nosotros somos psiquiatras. Y sí, está bien, pero es mejor que vos hablés con la gente que hable con la gente este. Eso es romper con una estructura hiperrígida, hipertradicional, en la cual la vida paralela que yo mencionaba de los hospitales sigue siendo los egoísmos de los niveles que están en decisiones que siguen pasando a pesar de que haya un montón de tipos que se están pelando la cola, para decirlo de una manera un poquito sana, mientras los otros la ven pasar. Eso está escrito en el editorial y coincido tanto con vos, Diego, sin que la hayas leído, pero fuiste parte ¿cómo se dice?, de lo que originó esa editorial. Yo quiero pedirle ahora a Alejandro López Camelo, que quería agregar algo, que por favor nos dirija la palabra. No, un poco tomando lo que acaban de decir, y gracias por decir sana envidia lo que nos pasa al entrenamiento de los pilotos, y que si al semestre no logramos el entrenamiento básico, perdemos la habilitación para volar. Por ahí suena un poco crudo lo que nos pasó a nosotros. Quizás avanzamos más rápido que ustedes, y eso que la medicina tiene muchísimos siglos más que nuestra actividad. Es porque los errores de los peligros no identificados y no evaluado el riesgo de lo que esos peligros nos estaban marcando, nos llevaron a la muerte, a nosotros. Entonces quizás eso aceleró que los errores producidos en esos accidentes, que por suerte siempre se investigaron, cada vez con más profundidad, porque hay más elementos técnicos para agregar lo que antes se suponía y ahora se puede comprobar, marcó la necesidad de ciertas cosas innegociables. Y ese es el entrenamiento. Y el entrenamiento también de un equipo que necesita trabajar en forma bien definida, con un cronograma de actividades, incluso hasta casi mecanizadas, y eso exige también un trabajo en equipo. Y ahí se dieron cuenta que también necesitábamos la empatía, conocernos entre nosotros y saber liderar los momentos de cada uno para poder tomar la mejor decisión en equipo. No fue fácil, ni es fácil aún, porque están todas esas individualidades y egoísmos que dice Marcelo y que ustedes los ven en sus organizaciones. Pero yo jamás entendí, porque trabajamos mucho con Marcelo en fatiga, porque sabemos los estragos que hace en una tripulación fatigada y los errores que se cometen en una aproximación después de un vuelo de 14, 15 horas y aterrizando en un aeropuerto con condiciones mínimas de aproximación, bastante con meteorología adversa. Y bueno, la fatiga generaba errores que después en el debriefing, y esos son los relatos que ustedes hablan, nosotros, ¿qué nos preocupaba identificar? ¿Cuáles fueron los peligros que no evaluamos la dimensión del riesgo a que nos exponía si algo no salió como esperábamos?
y muchas veces no salió como esperábamos, porque muchos terminaron con el avión destruido y ellos muertos. Entonces, yo nunca entendí cómo un médico puede estar de guardia 24 horas, porque entonces el título de fatiga, ¿a dónde lo ponen? Y eso que ustedes lo estudian muchísimo más que nosotros, porque conocen las limitaciones humanas muchísimo más que los pilotos o la aviación en general, y no lo aplican. No, nunca lo voy a poder entender, pero bueno, quizás es la decepción que tiene recién que habló de Diego, porque no tiene explicación en lo personal, cómo a través de tanto tiempo ustedes no pudieron modificar esa realidad. Y bueno, ahí están los egoísmos que dice Marcelo, que indudablemente son tan fuertes como en toda organización humana. En el caso nuestro particularmente, uno pone un parate porque sabe que se expone a la muerte. Y ustedes, por ahí esta pandemia a lo mejor lo hace reflexionar, porque son muchos de ustedes que han entregado la vida en esta tremenda sacrificio que están haciendo. Pero bueno, creo que es momento de reflexionar si hay cosas que deben seguir así. Yo creo que es fundamental en cualquier relato identificar los peligros, y eso tiene que haber una organización sistémica que dé la posibilidad de expresarlos, para después analizar qué tipo de riesgo y cuánto ese riesgo nos va a amenazar en la operación. Y ahí tomar medidas sistémicas para que no vuelvan a suceder, y escribirlas, y exigirlas, y cumplirlas. Y yo creo que el entrenamiento no hay otra forma de mantener tanto lo emocional como lo técnico en orden para el requerimiento de la situación que se pueda plantear. Eso para cualquier actividad tan específica como la de ustedes, como la nuestra. No, eso quería agregar. Gracias, Ale, gracias. Todavía yo recuerdo cuando con Ale dábamos vuelta y yo les contaba, ¿no? Recuerdo una reunión donde había médicos que nos querían convencer que era más saludable volar 10 horas que 8, ¿te acordás? Y que era lo mismo volar de día que de noche. Sin por ahí saber que yo era médico también, y nos hemos peleado lindo, pero sabés que yo creo que vos diste en la tecla, y lo que hablamos siempre con José, lo que hablamos con Diego, cuando nosotros decimos que en la medicina estas habilidades no técnicas se empiezan a utilizar parcialmente y por eso son efímeras su impacto, es porque justamente la gran diferencia es que el sistema todavía no las contempla, ni siquiera en la selección del personal, ni siquiera, como decía Diego recién, en que esto represente una categoría de competencia que le permita a una persona aspirar a algo mejor. Hasta que no ocurra que el sistema acepte estas cosas, y realmente yo creo que no lo voy a ver, pero sí creo que hay que hacerlo. Sí pensamos que esto es lo que hay que hacer, porque si no, el problema, a diferencia de la aviación, que yo creo, Ale, que en la aviación por ahí también hubo una inversión de dinero concreta con respecto a esto, porque cada siniestro generaba muchísimo gasto y ponía en tela de juicio la posibilidad de seguir, ¿no?, con esa actividad. Y la salud es una cosa muchísimo más complicada, muchísimo más, porque entra en un montón de otros factores y está mucho más desprendida y desperdigada en todo el mundo, ¿no? Nada más que de pensar cuántos pilotos de línea aérea hay en el mundo y cuántos médicos hay, enfermeros y todo el equipo de salud, la diferencia del desafío es abismal. A mí me parece que esto que estamos haciendo hoy prueba la necesidad, de la cual muchos de los que estamos acá estamos convencidos. Pero este testimonio que da Daniel desde una UFU,
lo que dice Diego desde una guardia y otros amigos y compañeros que están en su guardia escuchando esto, tiene relación con lo que le pasa a cada uno adentro en alguna de estas realidades paralelas, ¿no? Que no terminan de conjugarse con la realidad que vive todo el mundo cuando uno dice, esto es un acontecimiento diferente a todo lo que pasó antes, y por eso merece un cambio de estructura, un cambio de sistema, como dice Ale. Dani, vos querías decir algo y después Néstor levantó la mano. Bueno, no, están buenos los conversatorios porque son distintos conceptos. Yo no es que quiero ser optimista, digamos. Estamos adentro del baile, tenemos que bailar, y bueno, es la luz en el infierno, tenemos que iluminarla cada vez más y que se den. Yo creo que, Marcelo, los cambios los vamos a ver. Son muchos años que pasaron, cuando hicimos el INMAE, con todas las cosas. Es cuestión de seguir luchando. Nosotros los turnos cada vez los fuimos achicando más. La UFU, ahora están en 4 horas los médicos de planta. Los médicos de planta no querían venir. Hubo unas especialidades muy cancheras, Wheeler, que no querían venir a trabajar. Le tuvimos que dar un curso especial de UFU, un curso de UFU. Y logramos que entiendan, explicarles. Y bueno, hay un médico de planta que renunció, por ejemplo, porque no quería ir. Hicimos una visita virtual. Digamos, yo, cuando vienen de una especialidad que me da 20.000 millones de vueltas para venir, y que no quiere venir, no te das cuenta que ya no quiere venir, te pregunta todo, hasta cómo se abre la puerta, le hicimos una visita virtual. Le hice un power con video, que tiene todo, cosa de que cuando venga encima por ahí, tiene incertidumbre. Y por ahí, eso le llena un poco más. Entonces, es muy difícil. El desafío nuestro es, ya estamos adentro, digamos, cómo el tiempo nos está desgastando más. Tenemos que darle fuerza para resolverlo. No hay otras herramientas, me parece. Las herramientas que tuvimos siempre nosotros, que vos, Marcelo, nos diste muchísimas, lamentablemente muchas no funcionan acá, o los martillos se quedan con la madera nada más, pero tenemos que seguir dándole. Digamos, creo que la luz del infierno que tenemos que seguir dándole. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos decían, pero si, ¿para qué vamos a ir a este hospital a ver a esta médica que le quisieron pegar en la guardia si hay una psicóloga de guardia o hay un psiquiatra de guardia? Y nosotros llegábamos ahí, ¿te acordás, Carlos? Y ninguno de los dos sabía que eso había pasado, porque la médica de guardia no confiaba en ellos, no tenían ninguna conexión. De la misma manera que hoy hay colegas que se inventan enfermedades anteriores para estar exceptuados de la tarea en el hospital. De la misma manera que se pretende, ¿no es cierto?, que las tareas son tan específicas por especialidad en una situación como esta, que es lo más parecido, ¿no?, por lo sostenido, solo por lo sostenido, a un conflicto armado, a una situación de violencia permanente. Se pretende ser minucioso y elitista a la hora de las funciones, y después Diego hace 1 año y medio que no ve un pibe. Entonces, yo creo que es muy importante que estos planteos nos demos cuenta que pasan a la par de discutir si un chico va al colegio o no va al colegio, de la crisis terrible y la crisis que tienen los tipos que están atendiendo. ¿Quién las está atendiendo? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Qué gestor de seguridad del paciente y gestor de calidad de servicio se ocupa de la atención de los pacientes hoy? Que se enojan un montón cuando nosotros hablamos de factores humanos porque parece que le tocamos el kiosco. Y en realidad no se ocupa nadie, porque no se mide de ninguna forma el desempeño que vos tenés, Daniel, ni el desempeño que tiene Diego hoy, nunca se midió. Y tu jefe o tu director escribe una planilla de valoración de desempeño que la hace él solo con tu jefe
y para ver a quién le conviene que suba de jefe dentro de 10 años. Y esto es lo que desvirtúa a los tipos que te dicen, no, pero nosotros hacemos esto, nosotros nos ocupamos de esto, tenemos psiquiatra de guardia, tenemos un equipo de psicólogos que da respuesta y no los conocen, chicos. O le decís, tenemos que darle la noticia a esta señora que se murió su hijo de 3 años y termina en un desastre, porque va y le dice, ¿sabe qué? Su hijo se murió, ¿qué va a hacer? Lo va a tener que aceptar. Todo lo que estoy hablando es evidencia y testimonio de cosas que están publicadas. Néstor, agradecería que nos cuentes qué querés decir. Ahí está. Carlitos. Primero, buenas noches. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, primero, buenas noches. Para los que no me conocen, soy compañero de Marcelo Muro como instructor en factores humanos en Aerolíneas Argentinas, pero no como piloto, sino desde la parte de mantenimiento, que es un mundo totalmente extraño y distinto y con las mismas implicancias, ¿no? De compromiso y de trabajo junto con la parte de factores humanos. Bueno, primero, más que nada, agradecerles a Daniel y a Carolina por el relato que nos hicieron y contarnos cómo es desde la frontera y hacernos vivir y ser partícipes de estas vivencias, ¿no? Y junto con esto venía relatando y tomando algunas cosas, y una de las que me pareció muy buena, bueno, esa imagen que puso Daniel de combo letal, que ya también la habían puesto, y que la estaban relacionando con dos puntas totalmente distintas, ¿no? Y me venía preguntando si las limitaciones humanas, de las cuales estamos manejando ahora, ¿no? De estar trabajando con personas con estrés, con fatiga, con dolores, con esto que mencionabas de que una siesta no te la recupera, ¿no? Para seguir trabajando. Y por el otro lado, hasta dónde llega también esta misma limitación de estar aburrido, de tener exceso de no estar haciendo nada. Y así como cuando ustedes tuvieron la primera crisis, esta grande en mayo del año pasado, en la parte nuestra de mantenimiento lo que se dio fue que no teníamos ningún vuelo. Con lo cual, un técnico que estaba a la mañana atendiendo a las 4 de la mañana, entre las 11 de la noche que empezaba a trabajar, hasta las 6 de la mañana, atendiendo 12 aviones con problemas, con novedades, surgiendo, resolviendo todo para tener aviones en línea, a tener 1 o 2 vuelos sanitarios, donde teníamos que seguir haciendo un trabajo que terminaba siendo repetitivo, pero que ya terminaba siendo aburrido, porque sabés que es como estar atendiendo a alguien, ¿no? Hago ese paralelismo, estar atendiendo a alguien que sabés que no va a salir, que va a seguir ahí, es que está en un coma de estos profundos, ¿no? Y así estamos atendiendo nosotros el material que tenemos que preservar y poner a volar. Y estábamos cometiendo errores, no solo por estar agotados y estresados, sino por estar aburridos y con tedio, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, y bueno, eso me estaba dando vueltas en la cabeza, y creo que es un punto, ¿no? para tenerlo, ¿no? y evaluarlo, ¿no? en estos momentos. Cuando hacemos estas evaluaciones, creo que es algo como para verlo, ¿no? Es algo que me llamó la atención de lo que estamos pasando a nosotros en este tiempo en que nos quedamos con un bajón de trabajo. Eso era lo que quería compartirles, ¿no? Para llevar un punto de inflexión. Muchas gracias, Néstor. La verdad que es interesante, ¿no? Yo decía recién, el aburrimiento y la monotonía sumado a un tipo fatigado es la peor combinación. Es lo peor, ¿no? Carlitos, vos me pediste la palabra y después Dino. Estás callado. Ahí estoy, ahí se escucha. Sí. Ahí está. Bueno, sí, yo voy a contar un poco mi visión de todo esto. A mí me ha tocado el año pasado estar en el Ministerio de Salud, Daniel, con vos he hablado varias veces, y lo que yo he visto un poco, esto que acaba de decir Néstor, coincido totalmente con vos, Néstor, porque hubo un enorme periodo, muy largo periodo, de cuarentena el año pasado, ¿no? Cuando arrancó todo esto, en donde prácticamente todo el sistema de salud estuvo
en esa especie de letargo, Néstor, que vos decís, está bien, sin que ocurriera casi nada, es decir, se trabajó muchísimo menos y se entró un poco en esa monotonía de la nada. A mí me parece que ese tiempo, un poco basándonos en lo que habla la OMS, ¿no? De cuáles son los riesgos o cuáles son los factores que aumentan el riesgo de desastre, y esto en última instancia se transformó en una especie de desastre crónico, que son tres, son la exposición, la vulnerabilidad y la amenaza. Si esa falta de exposición se hubiera equilibrado con una mejora en la vulnerabilidad, hubiera sido fantástico, porque hubo mucho tiempo de no exposición, como para poder mejorar la amenaza, es decir, hacer menos vulnerable el sistema. Y ahí sí coincido prácticamente con todos en que el sistema es mucho más vulnerable en sus factores humanos que en sus factores, digamos, no humanos, en todo lo que es tecnológico, en todo lo que es logística, porque eso es quizás hasta más fácil de conseguir. Si bien cuesta dinero, pero se utilizaron, se desviaron dineros para conseguir todo esto, y ahí creo que no se equilibró con la capacitación humana de todo el equipo de salud. No estoy hablando de solamente los médicos de terapia, sino de todo el equipo de salud, de enfermeros que son fundamentales en todo esto que está ocurriendo, de kinesiólogos, de camilleros, de choferes de ambulancia, de receptores de llamados telefónicos, de todo el equipo de salud. No se utilizó ese tiempo para prever un poco la capacitación de tolerancia que iba a tener que tener todo ese equipo, y también para prever la sustitución de este equipo. Esto es como, esto ya se veía venir en el año pasado, a mediados del año pasado, como dicen los curas, que no gastemos toda la vela, que la procesión es larga. Esto venía para largo y no había repuesto. Lo que hoy está sosteniendo, y aprovecho para felicitar a vos, Dani, a vos, Caro, a Diego, que no lo encuentro en la foto, pero por ahí anda, que ahí estás, Dieguito, que están laburando al pie del cañón, hoy se está sosteniendo prácticamente con el compromiso emocional de muchos de ustedes. Están ahí, están teniendo la gana, esto vamos para adelante, vamos haciéndolo, contagiándose con el riesgo de todo lo que quieran, pero se está sosteniendo por eso. Es decir, no hay relevo. Recién vos lo decías, Marcelo, y coincido, es decir, se le da media hora de charla a alguien para que salga en la ambulancia o para que atiendan una terapia. Es una locura, es una cosa demencial. Es decir, es como, no sé, es como, paragonándolo a los muchachos que son de aeronáutica, alguien que dice, sí, yo me subí una vez a un avión y entonces lo puedo manejar. Es una cosa de locos. Es decir, y eso está ocurriendo. Creo que no hubo un equilibrio en utilizar ese tiempo de no exposición, que sirvió indudablemente para que no estén expuestos unos en otros, pero se aletargó todo el sistema y no se le dio bolilla a esa capacitación humana, ni en lo técnico, ni en lo no técnico, como decís vos, Carolina, tampoco. Menos todavía, porque no se le daba bolilla antes tampoco, pero menos todavía, y cuando es más necesario. Claro, al aparecer las vacunas, esto es como que ya relaja. ¿Por qué? Porque la vacuna trabaja en la amenaza directamente, disminuye la amenaza, aparece la vacuna, se acabó el virus. Pero en el mientras tanto, en el interín, esto, no sé si lo hemos aprendido como comunidad general, sería lo ideal, empezar a mejorar esas vulnerabilidades. Y una de las enormes vulnerabilidades previa a la pandemia era esta falta de capacitación en lo técnico e, insisto, en lo no técnico, donde tampoco se le daba bola antes. Y por ahí, para cerrar, no sé, lo veo ahí a Sonia, que no sé si está en un ventilador, pero debe estar por ahí abajo del ventilador.
por ahí me gustaría, si hay tiempo, que cuente lo que pasa en otros lugares, ¿no? En este caso en San Juan. Si va pasando lo mismo. Yo creo que sí, hay una vieja ley del Kybalión que dice, que es la ley de correspondencia, que dice que como abajo es arriba, como arriba es abajo. Creo que lo mismo esto pasa en todos lados. Debe pasar acá, en Buenos Aires, debe estar pasando en otras provincias, debe estar pasando en otros países. Pero sí, un poco la visión no es ni del todo pesimista. Diego, no te pongas así, porque hoy estás de guardia, así que ni del todo optimista, porque creo que hay cosas que se pueden llegar a mejorar. Y ojalá, Marcelo, las veamos. Yo no, no sé, ojalá. Pero por ahí camina, creo que todo esto. Aprovechar ese tiempo, y no se ha aprovechado. A mi gusto, para nada. A mí me ha tocado estar, vuelvo a repetirte, Dani, Caro, el primer año nada más, compartiendo la tarea desde otro lugar, desde la red de derivaciones y emergencias, que fue costosísimo poder lograr que hubiera intercambios con relaciones humanas que pudieran dar rienda suelta a todo esto. No voy a hacer nombres, pero fue costosísimo, y eso fue quizás uno de los grandes deudas que tenemos como sistema general, sobre todo los que les toca dirigir y ordenar el sistema en general, desde lo macro. Desde lo de todos los días, vuelvo a agradecerles, chicos, el compromiso afectivo que ustedes están teniendo con la tarea, porque realmente es, a mi juicio, lo que está sosteniendo todo esto. Bueno, gracias, Marce. Gracias a vos, Carlitos. Y Gracias, yo Carlos. quiero agradecerle a Sonia, agradecerle a Jimena Lado, que es la coordinadora de la UFU del Álvarez, que también está acá, mi querido hospital, y le voy a dar la palabra a Dino, y va a ser el anteúltimo testimonio, porque a mí siempre me aconsejan que tengo que terminar a las 9 y vamos a terminar a las 9 porque si no después todo se diluye. Lo que quiero decirles es que Sonia no te puede contestar porque está sin micrófono. Por lo tanto, la próxima lo vamos a hacer. Dino, todo tuyo. Muy buenas noches. Ante todo, un aplauso sanitario, como decía el doctor Maffei por ahí. Para todos, yo no soy del rubro de la medicina y simplemente es un orgullo escucharlos desde el otro lado. Excelente las dos presentaciones del doctor Maffei de su experiencia personal y la doctora Sabio Paz dando su visión de los recursos humanos impecable. Estaba pensando en cómo encaró el doctor toda la preparación, la organización, como si realmente viniera una batalla, ¿no? Se estaba librando una guerra en Europa y estaban preparándose para cuando los muertos de la batalla llegaran. Impresionante, me pareció sensacional. Y aplicando lo que decía la doctora Sabio Paz, de qué pasa después de la crisis, que viene la evaluación, mi pregunta concreta al doctor Maffei es si usted pudiese hacer algún tipo de evaluación rápida de un efecto que es muy importante para mí, que es el factor sorpresa. ¿Qué cosas lo sorprendieron a usted rápidamente, para bien, durante toda esta crisis que han tenido? 2 o 3 cosas que usted dijo, esto me sorprendió para bien luego de 1 año y medio, y qué 2 o 3 cosas lo sorprendieron para mal, que usted en la próxima crisis, como decía la doctora Sabio Paz, le gustaría cambiar, que no volvería a suceder. Muchas gracias. Dani. Dino, un gusto. Bueno, en realidad esto se armó en mayo. Por ahí a ustedes les pasó que queríamos esperar, estábamos esperando a los pacientes. Eso también dio un exceso de confianza, que uno decía, bueno, vamos, y los pacientes no venían al principio, ¿sí? Estaba lo que decíamos, el COVID-dengue, nos mandaban los pacientes de dengue a atender a la UF, y nos invocaban porque no querían trabajar en otros lugares, el dengue. Y nosotros decíamos, no, esto es COVID, es otra cosa. O sea, la verdad, había tiempo para organizar, eso fue muy bueno. ¿Sí? Hasta abril tuvimos mucho tiempo para organizarnos. Y la verdad, yo creo que una de las mejores cosas es, esto, si no suma, resta. Digamos, la gente que no viene bien, hay que sacarla del equipo.
el compromiso. Yo conocí gente del hospital que no conocía y trabajo hace años. Gente que, increíble, como si fuese con Marcelo, que trabaja hace 20 años. Los mismos códigos, la misma, y tú no conocías, es otra especialidad. Y eso es increíble, más que uno de compañeros de la misma área. Eso es ese código, esa vibra que uno tiene adentro, que vamos juntos para adelante, como que estamos jugando un partido y nos ponemos la remera y vamos para adelante. Eso es increíble. Y es lo que mantiene, ¿no? El grupo, nosotros mismos, que nos ayudamos unos a otros. Eso realmente es espectacular. Sí, bueno, lo que yo pongo siempre es el tiempo. Nunca nadie, siempre uno dice, bueno, ahora yo ya, te digo la verdad, yo hace 15 días estaba, no me bajé la mascarilla. No fue un exceso de confianza mi infección, sino todo lo contrario, pero vacunado, con la gente vacunada, y bueno, en septiembre, muchachos, se termina. Todo el mundo me dice, mucha gente dice, no, esto el 15 de septiembre se termina. Todo el mundo es como que pone un horizonte y uno lo quiere ver. ¿Quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere ir a un congreso? Estar con la familia, hacer unas buenas vacaciones. Bueno, eso es lo realmente malo, que estamos ahí en el medio y yo no puedo proponer, no puedo, congresos internacionales que se suspenden, cosas que están pasando, que la verdad es lo que a mí, al equipo, me cuesta decirle, mira, bueno, la verdad tenemos que seguir estando. No sé qué puede pasar. El segundo pico fue realmente no como el primero, nos agarró, que estamos esperando. Esto realmente fue mucho de golpe y un poquito más cansados. Por eso el trabajo es constante. El tema de los relevos, los cambios, menos tiempo, yo creo que eso es lo que nos puede llegar a ayudar. Pero sí estamos, o sea, no tenemos muchas cosas estamos de baile. La verdad es eso. Sí. Bueno, recupérese Espero que te haya pronto. Bueno, Gracias. yo te agradezco, Dino, porque, bueno, a Dino por ahí algunos ya lo conocen, pero el que no lo conoce yo voy a decir quién es. Dino es un comandante de Aerolíneas Argentinas que está entre los 3 mejores instructores de la línea, pero aparte es un tipo que se ocupa permanentemente del aspecto de los factores humanos de la instrucción, que no es justo lo que pasa con todos los instructores, ni de aerolíneas ni de otros lugares del mundo. Yo voy a hacer una reflexión final y quería con esto cerrar el conversatorio. El conversatorio de hoy fue un testimonio. El editorial decía eso, relato desde el frente o noticias desde el frente, porque mucha gente ha usado esta situación, el símbolo de que es una guerra. Como ya ha pasado anteriormente en nuestro país con otras guerras, en la cual la gente que participaba coexistía con gente que no la veía, que jugaba al fútbol o estaba organizando otro tipo de actividad. Nosotros hoy solamente buscamos mostrar las razones por las cuales estamos absolutamente convencidos de que es necesario cambiar un sistema para modificar cosas que lamentablemente, decía Carlos recién, es más fácil conseguir lo técnico porque se compra, pero resulta que lo no técnico en el ser humano va pegado a lo técnico. Es decir, este divorcio que hacemos a los fines descriptivos, en realidad se supone que deberíamos integrarlos en el momento en el cual está formándose ese profesional en cualquiera de los rangos jerárquicos que tengan dentro del equipo de salud. Ese es otro concepto de los cuales estamos convencidos. No podemos más hablar de educación médica, tenemos que hablar de educación del equipo de salud, porque mientras sigamos hablando de educación médica, los montones de engranajes que el resto del equipo que mencionó Daniel hoy en el testimonio
favorecen esa tarea, hacen posible esa tarea, quedan afuera. Nosotros estamos tan convencidos de eso que Pirámides y cada uno de los que está en el equipo científico de Pirámides está proponiendo esto en distintas universidades, en distintos lugares y con distintos formatos, como lo que debería ser, que es un laboratorio de factores humanos y sistemas complejos que se ocupe de estos diseños de los que estamos hablando, para que no haya que convencer a la CONEAU que un tipo tiene que saber hablarle a un paciente, o a la academia que es necesario aprender a simular. Porque muchos de esos tipos, al igual que en otras industrias, no tienen idea de qué estamos hablando. Y están muy lejos de los pacientes y de sus compañeros para saber lo que están sufriendo, unos y otros. Entonces, lo nuestro no es ni optimista ni pesimista, lo nuestro es un testimonio. Quiso ser un testimonio. Yo le agradezco mucho a Daniel, a Carolina, a Mariana, a todos los que participaron y a los que participaron en silencio. Muchas veces el silencio nos permite poder disfrutar de las cosas mejor que el estar pendiente quién escribió, que el micrófono está abierto, que sale un grito. Lo que estamos seguros de nosotros, de este equipo, que de estas cosas nadie se salva solo. Y que en la medida en la cual nosotros no podamos darnos cuenta que realmente es necesario conformar un equipo, y como dice Mika Ensley, ¿no? Un equipo es más de una persona que tiene roles individuales pero que se integra en un objetivo común y que se sostiene. Mientras no tengamos claro eso, van a seguir siendo, como dice Rodolfo, estrategias individuales y cuestiones que vamos a seguir describiendo permanentemente en otros episodios. Para cerrar, les cuento que hace unos días di una charla en un hospital muy importante. Creo que esto a algunos ya se lo conté y disculpen, ¿no? Y entonces, cuando se empieza el debate, el director de ese hospital dice, bueno, vamos a hablar acá y a debatir sobre el tema este de los factores humanos, la toma de decisión. ¿Ves? Por ejemplo, esto vos hacete de cuenta que para dirigir este hospital es como estar en un barco, en el medio del mar, con olas de 14 metros. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que debería decirte, le decía yo, es que justo ese no es el mejor momento para planificar. Y que si vos podés planificar algo, es en los tiempos de más o menos calma. Para darte cuenta cuando tenés olas de 14 metros, qué cosas tenés que adaptar para las olas de 14 metros. Y esta es la realidad de lo que estamos proponiendo. Nunca vamos a dejar de estar convencidos que estar entrenado saca diferencia. Que saber de algo es mejor. Que conocer de algo y no hablar en balde es mejor, pero sin compromiso y sin ser responsables por el otro que está peleando conmigo al lado, es muy difícil. Entonces, nos veremos seguramente en un mes con otro conversatorio, ya les haremos llegar la correspondiente invitación por los medios. Este conversatorio está siendo grabado y va a ser colgado del canal de YouTube que Pirámides tiene dentro de no sé cómo llamarlo, quilombo de las redes, ¿no? Para hablar en castellano antiguo, y les agradezco mucho a todos haber venido. Muy amable, buenas noches y que sigan muy bien. Muchas gracias, Marcelo, por todo, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias a todos, un gusto. Gracias a todos. Gracias por haber participado, nos vemos. Muchas gracias, un placer. Isa, tocaste una cama. Porque tendrás que tocarla.